Mi nuera fue ascendida. Llevó a toda la familia a un restaurante para celebrar, pero no me invitó. Horas después, recibí su mensaje. Suegra, recuerde calentar las sobras del refrigerador, no desperdicie. Respondí simplemente, ok. Luego, hice mis maletas en silencio y me fui. Esa noche, cuando regresaron riendo y con copas de más, abrieron la puerta, y lo que vieron adentro los dejó completamente helados. Eran las 9:30 de la noche cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Yo estaba ahí, sentada frente a un plato de sopa instantánea que ni siquiera tenía ganas de comer. La casa olía a limpiador de pisos y a soledad. Había pasado toda la tarde limpiando cada rincón, planchando las camisas de mi hijo Rodrigo, doblando la ropa de mis nietos. Mis manos todavía olían a cloro. Tomé el teléfono pensando que tal vez era mi hijo diciendo que venían en camino, que había un lugar para mí en esa mesa donde estaban celebrando. Pero no, era un mensaje de Valeria, mi nuera. Suegra, recuerde calentar las sobras del refrigerador, no desperdicie. Leí esas palabras una vez, 2 veces, 3. Sentí como algo dentro de mi pecho se partía en silencio, como cuando una taza de porcelana cae al suelo pero no hace ruido hasta que ya está rota. No era solo el mensaje, era el tono, era la burla escondida detrás de cada palabra. Era saber que mientras yo comía sola en esta casa que ayudé a pagar, ellos estaban brindando con copas de vino en el restaurante Miraflores, ese lugar donde el plato más barato cuesta 850 pesos. Abrí Instagram. No debía hacerlo, pero lo hice. Ahí estaban las fotos. Mi hijo con su camisa blanca que yo misma había planchado esa mañana. Valeria con un vestido rojo entallado, sonriendo como si fuera la dueña del mundo. Mis nietos comiendo camarones mientras hacían caras graciosas a la cámara. Mi hermana política, mi cuñado, hasta la suegra de Valeria estaba ahí. Todos, menos yo. El pie de foto decía, celebrando el ascenso de mi reina, gerente regional a los 34 años. Brindemos por las mujeres que no se detienen. 237 likes en 20 minutos. Cerré la aplicación. Dejé el teléfono sobre la mesa. Miré mi sopa enfriándose. Y entonces algo extraño pasó. No lloré, no grité, no rompí nada. Una calma helada me invadió por completo, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía estaba procesando. Me levanté despacio, caminé hacia mi cuarto y abrí el closet. Porque lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa mesa llena de risas y brindis imaginaba, es que yo había estado preparándome para este momento durante meses. Y esta vez ya no iba a calentar sus sobras. Esta vez iba a desaparecer. Y cuando regresaran esa noche, borrachos de vino y de arrogancia, lo que encontrarían detrás de esa puerta los haría temblar. Pero para que entiendas por qué tomé esa decisión, necesito contarte cómo llegué hasta aquí. Cómo una mujer de 68 años, que dio todo por su familia, terminó siendo tratada como la sirvienta que no cobra sueldo. Y si quieres saber cómo terminó esta historia, suscríbete al canal, porque lo que viene después cambiará tu forma de ver las relaciones familiares para siempre. Déjame llevarte 3 años atrás, al día en que lo perdí todo y entregué lo que me quedaba sin saber que estaba firmando mi propia condena. Hace 3 años y 4 meses enterré a mi esposo Ernesto. Cáncer de páncreas. Se lo llevó en 6 meses, tan rápido que apenas tuve tiempo de despedirme. Quedé sola en nuestra casa de Coyoacán, esa casa con patio de mosaicos donde criamos a Rodrigo, donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad. Pero después del funeral, el silencio se volvió insoportable. Cada rincón me gritaba su ausencia. Rodrigo vino a visitarme 2 semanas después. Traía a Valeria del brazo y esa sonrisa que yo conocía desde que era niño, esa sonrisa que usaba cuando quería pedirme algo. «Mamá», me dijo mientras tomaba café en la cocina, «Valeria y yo estamos buscando casa. Queremos algo más grande para los niños, pero los precios están imposibles».
Valeria asintió, acariciando su taza con esas uñas perfectamente pintadas de color coral. El enganche de la casa que queremos es de 680,000 pesos. Llevamos un año ahorrando, pero solo tenemos la mitad. No necesitaron decir más. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. Rodrigo bajó la mirada. Si vendieras esta casa, mamá, podrías venir a vivir con nosotros. No estarías sola. Los niños te adoran. Y así todos ganamos. Valeria sonrió. Sería perfecto, suegrita. Usted nos ayuda con los niños, nosotros la cuidamos, como una verdadera familia. Esa palabra, familia. Firmé los papeles de venta 3 semanas después. La casa de Coyoacán, con sus techos altos y sus recuerdos de 42 años, se vendió en 1,200,000 pesos. Le di 680,000 a Rodrigo para el enganche. El resto lo guardé en una cuenta de ahorro, pensando que era mi colchón de seguridad. Lo que no hice, y esto es lo que más me pesa hasta hoy, fue poner mi nombre en las escrituras de la nueva casa. Rodrigo me dijo que no hacía falta, que la casa era de todos, que para qué complicar los trámites. Y yo, como idiota, confié. La casa estaba en Satélite, en un fraccionamiento cerrado con caseta de vigilancia. 3 recámaras, 2 baños y medio, cochera para 2 autos. Bonita, moderna, fría. Los primeros meses fueron tolerables. Yo me levantaba a las 5 de la mañana. Preparaba el café como a Rodrigo le gusta, bien cargado con un toque de canela. Hacía el desayuno, huevos con frijoles, chilaquiles, molletes. Despertaba a mis nietos Emiliano de 9 años y Sofía de 6. Los peinaba, les preparaba el lunch, los despedía en la puerta de la escuela. Valeria salía disparada a las 7:30, siempre impecable con sus trajes sastre y su perfume francés que costaba 2,400 pesos el frasco. Ni siquiera me miraba al salir. Rodrigo se iba media hora después. A veces me daba un beso en la frente. A veces solo decía, gracias, ma, sin voltear a verme. Y yo me quedaba ahí, recogiendo platos, lavando ropa, trapeando pisos que nunca parecían lo suficientemente limpios para Valeria. Porque cada tarde, cuando ella regresaba, inspeccionaba. Pasaba el dedo por las repisas buscando polvo. Abría el refrigerador y fruncía el ceño si algo no estaba en su lugar exacto. Revisaba los baños como si fuera inspectora de salud. Suegra, los espejos tienen manchas. Suegra, la ropa de Emiliano no quedó bien planchada. Suegra, ¿por qué usó tanto detergente? Sale más caro. Nunca Beatriz, nunca doña Betty, como me decían mis amigas. Solo suegra, como si fuera un cargo, no un nombre. Los niños me querían, eso era real. Emiliano me abrazaba cuando llegaba de la escuela. Sofía se dormía en mis piernas mientras le leía cuentos. Pero cada vez que Valeria nos veía juntos, su cara se endurecía. Un día, Sofía me dijo, abuelita, te quiero más que a mami, frente a Valeria. Esa noche, escuché gritos en su recámara. Tu madre está malcriando a mis hijos, Rodrigo. Les da todo lo que piden, los consiente, les llena la cabeza de tonterías. Es mi mamá, Valeria, déjala en paz. ¿Tu mamá? ¿O la sirvienta que no paga renta? Silencio. Esperé que Rodrigo me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa, pero no lo hizo. Y ahí supe que había cruzado una línea invisible. Ya no era la suegra que ayudaba, era la carga que soportaban. Los meses pasaron y las humillaciones se volvieron más sutiles pero más constantes. Valeria organizaba cenas familiares y olvidaba avisarme hasta último momento. Llegaban sus amigas y me presentaba como la mamá de Rodrigo que nos ayuda con la casa, nunca como parte de la familia. Dejaron de incluirme en las fotos. En Navidad, cuando hicieron la foto familiar frente al arbolito, Valeria me pidió que la tomara. Usted tiene mejor pulso, suegrita. Me quedé detrás de la cámara mientras ellos sonreían como postal navideña. Esa foto terminó enmarcada en la sala. Yo no aparezco en ninguna parte de esta casa. Es como si fuera un fantasma. Y lo peor es que empecé a sentirme así.
invisible, prescindible, como si mi único valor fuera mantener la casa funcionando mientras ellos vivían sus vidas perfectas. Pero todo eso, toda esa humillación acumulada durante 3 años, no era nada comparado con lo que pasaría esa noche de marzo, la noche en que recibí ese mensaje sobre las sobras del refrigerador. Porque esa noche, algo dentro de mí despertó, y ya no había vuelta atrás. Todo comenzó esa mañana de jueves, cuando Valeria bajó las escaleras prácticamente flotando. Traía puesto su traje gris perla, ese que reservaba para las reuntas importantes, y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. «¡Lo logré!», gritó mientras Rodrigo bajaba detrás de ella, anudándose la corbata. «¿Qué pasó, mami?», preguntó Sofía desde la mesa, con la boca llena de hot cakes. «Me ascendieron, mi amor. Tu mami es la nueva gerente regional de operaciones. La más joven en toda la historia de la empresa». Rodrigo la abrazó y la levantó del suelo. «Sabía que lo lograrías. Sabía que ese puesto era tuyo». Yo estaba junto a la estufa, volteando los hot cakes. «Felicidades, Valeria», dije con sinceridad, porque por más que las cosas estuvieran tensas, yo no le deseaba el mal a nadie. Ella apenas volteó a verme. «Gracias, suegra», y siguió abrazada a Rodrigo. «Tenemos que celebrar», dijo mi hijo, «en grande, como se merece mi esposa». «¿Vamos al Miraflores?», sugirió Valeria con los ojos brillando. «Ese restaurante del que te hablé, el que tiene vista a Reforma. El que sea, hoy no se repara en gastos». Emiliano levantó la mano como en la escuela. «¿Yo también voy?». «Claro que sí, campeón. Toda la familia». Mi corazón dio un salto pequeño. Toda la familia. Eso me incluía, ¿verdad? Dejé los hot cakes en la mesa y me limpié las manos en el delantal. «¿A qué hora reservo?», pregunté, tratando de sonar casual. Valeria me miró como si acabara de darme cuenta de que yo seguía ahí. «¿Reservar qué?». «La mesa, para la cena familiar». Hubo un silencio incómodo. Rodrigo carraspeó. Valeria intercambió una mirada con él, una de esas miradas que hablan sin palabras. «Ah, no, suegrita», dijo Valeria con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Es una cena íntima. Ya sabe, pareja, los niños, mi mamá que viene de Querétaro, familia directa». «Familia directa». Esas palabras se clavaron en mi pecho como esquirlas de vidrio. «Entiendo», dije, y regresé a la estufa, aunque ya no había nada que voltear. «Además», continuó Valeria mientras untaba mantequilla en su pan tostado, «alguien tiene que quedarse con la casa, ¿no? No podemos dejarla sola. Y usted cocina tan rico, seguro se prepara algo delicioso». Rodrigo no dijo nada. Mi hijo, el niño que crié, al que defendí de cada golpe de la vida, se quedó en silencio mirando su plato de huevos. Se fueron todos a las 11 de la mañana. Valeria se cambió 3 veces de ropa. Los niños iban emocionados con su ropa de domingo. Rodrigo me dio un beso rápido en la frente, tan automático que ni siquiera me vio a los ojos. «No nos esperes despierta, ma. Vamos a llegar tarde». Y se fueron. La casa se quedó en silencio. Un silencio tan pesado que me costaba respirar. Caminé por la sala, por el comedor con su mesa de cristal que yo limpiaba cada día. Por la cocina donde pasaba horas preparando comidas que apenas me agradecían. Todo estaba impecable, todo estaba en orden, y yo estaba completamente sola. Me preparé una sopa instantánea, de esas que venden en paquetes de 3 por 29 pesos. Me senté en la mesa de la cocina, no en el comedor. Las empleadas no comen en el comedor. Y eso era yo ahora, ¿no? La empleada. Pero la empleada que pagó 680,000 pesos por el privilegio de trabajar gratis. A las 7 de la noche abrí Instagram. No sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba confirmar lo que ya sabía. Tal vez soy masoquista. Ahí estaban. La primera foto. Valeria radiante en su vestido rojo, sosteniendo una copa de vino espumoso. Gracias a todos por acompañarme en este día tan especial. La segunda foto. Mis nietos con platos enormes de camarones empanizados y papas fritas.
Emiliano tenía salsa en la barbilla. Sofía hacía un gesto de victoria con los dedos. La tercera foto, toda la mesa. Conté 9 personas: Rodrigo, Valeria, los niños, la mamá de Valeria, su hermana, su cuñado y 2 personas más que no reconocí. Amigos, probablemente. 9 personas celebrando, riendo, brindando, y yo comiendo sopa instantánea en una cocina que ayudé a pagar. Miré los comentarios. 184 en la primera hora. Felicidades, reina, te lo mereces. Brindemos por las mujeres exitosas. ¡Qué familia tan hermosa! Nadie preguntó por mí. Nadie notó que faltaba alguien, porque yo ya era invisible hace mucho tiempo. Cerré la aplicación, lavé mi plato, sequé la mesa, y entonces mi teléfono vibró. El mensaje de Valeria. Suegra, recuerde calentar las sobras del refrigerador. No desperdicie. Leí esas palabras y algo dentro de mí murió, pero al mismo tiempo, algo más despertó. Abrí el refrigerador. Ahí estaban. Un pollo rostizado a medio comer de anteayer, arroz del lunes, verduras que yo había comprado y cocinado. Sobras. Eso era lo que me merecía según ellos. Sus sobras. Su desprecio envuelto en palabras educadas. Cerré el refrigerador, respiré profundo y escribí mi respuesta. Ok, 2 letras, nada más. Pero en esas 2 letras había una decisión que venía tomando forma en mi cabeza desde hacía meses. Desde la primera vez que Valeria me trató como sirvienta, desde que Rodrigo dejó de defenderme, desde que entendí que había entregado mi vida entera por una familia que ya no me veía como parte de ella. Subí a mi cuarto, abrí el closet y saqué la maleta. Porque lo que ellos no sabían, lo que jamás imaginarían mientras brindaban con vinos de 3,200 pesos la botella, es que yo llevaba 6 meses preparándome para este momento. 6 meses guardando documentos, grabando conversaciones, tomando fotografías, construyendo un caso, porque resulta que esta suegra invisible, esta sirvienta sin sueldo, esta mujer de 68 años que trataron como trapo de cocina, tenía las escrituras de la casa y nunca, jamás, las había transferido al nombre de Rodrigo. Esta casa era mía, legalmente, completamente, mía, y ellos estaban a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Saqué la maleta grande del closet, esa que usamos Ernesto y yo para nuestro último viaje a Oaxaca. Todavía tenía la etiqueta del hotel pegada en la esquina. La puse sobre la cama y comencé a llenarla con mi ropa, mis zapatos, las fotografías de mi esposo que guardaba en el buró. Pero antes de doblar la primera blusa, me detuve. Porque esto no podía ser solo un berrinche. No podía ser una salida dramática que terminaría conmigo rogando volver en una semana. Esto tenía que ser definitivo, calculado, justo. Caminé hasta el fondo del closet y moví las cajas de zapatos que nunca uso. Detrás de ellas, envuelto en una bolsa de plástico, estaba mi costurero antiguo, ese que mi madre me regaló cuando me casé. Lo abrí y saqué lo que había escondido ahí durante meses. Una libreta de pasta dura con espiral metálico. En esa libreta estaba todo. Cada peso que invertí en esta casa desde el día que nos mudamos. Cada recibo. Cada comprobante. 3 años de mi vida documentados con la letra temblorosa de una mujer que presentía que algún día los necesitaría. Pasé las páginas lentamente. Agosto 2022. Enganche de la casa, 680,000 pesos. Septiembre 2022. Refrigerador nuevo, 18,900 pesos. Lavadora y secadora, 24,500 pesos. Octubre 2022. Juego de sala, porque Valeria dijo que el que traían de su departamento estaba muy viejo, 32,000 pesos. Noviembre 2022. Reparación de la tubería que se reventó, 8,700 pesos. La lista seguía, y seguía, y seguía. Pantalla de 55 pulgadas para la sala, 22,000 pesos. Colchones nuevos para las recámaras, 38,000. La remodelación del baño principal que Valeria quería urgentemente,
65,000 pesos. Y luego estaban los gastos mensuales, porque Rodrigo solo pagaba 4,800 pesos de mensualidad. Eso era lo que le alcanzaba después de su sueldo. Pero la hipoteca real era de 14,000 pesos mensuales. ¿Quién ponía los otros 9,200? Yo. Cada mes, sin falta, durante 3 años. De mi pensión de viuda, que era de 16,000 pesos mensuales, yo aportaba 9,200 para mantener la casa donde vivía como sirvienta. Hice las cuentas rápido en la última página de mi libreta. Enganche y muebles iniciales, 847,300 pesos. Aportaciones mensuales a la hipoteca, 36 meses, X 9,200. 331,200 pesos. Reparaciones, mejoras y gastos extras, 189,500 pesos. Total invertido, 1,368,000 pesos. 1,368,000 pesos. Casi todo lo que recibí de la venta de mi casa de Coyoacán. Todo lo que Ernesto y yo construimos durante 42 años de matrimonio. Invertido en una casa donde me trataban peor que a una extraña. Pero lo más importante, lo que me daba el verdadero poder, estaba guardado en el fondo del costurero. Metí la mano y saqué un sobre manila amarillento. Adentro estaban las escrituras originales de la casa. Las abrí con manos temblorosas. Ahí estaba, en letra de notario, claro como el agua. Propiedad ubicada en Circuito Juristas 847, Fraccionamiento Ciudad Satélite, Naucalpan. Propietaria, Beatriz Socorro Mendoza, viuda de Torres. Mi nombre, solo mi nombre. Cuando compramos la casa, el notario me explicó que como yo puse el enganche completo, lo más seguro era poner todo a mi nombre primero. Después pueden hacer el traspaso cuando quieran, señora, me dijo, pero así usted queda protegida por si algo pasa. Rodrigo estuvo de acuerdo. Es mejor así, mamá, más seguro para ti. Y luego nunca hicimos el traspaso. Él me lo pedía de vez en cuando los primeros meses. Hay que ir al notario, ma, a cambiar las escrituras. Pero siempre había algo más urgente. Siempre lo dejábamos para después, hasta que dejó de pedirlo. Y yo, consciente o inconscientemente, nunca se lo recordé. Ahora entendía por qué. Alguna parte de mí, la parte que sobrevivió 42 años de matrimonio, que crió un hijo sola mientras Ernesto trabajaba 12 horas diarias, esa parte sabia que necesitaba protección. Esa parte me salvó. Guardé las escrituras de vuelta en el sobre, pero no lo puse en la maleta todavía. Primero saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. «Bueno», contestó una voz joven y profesional. «Mariana, soy tu tía Beatriz». «Tía, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» Mariana era mi sobrina, hija de mi hermana menor, abogada especialista en derecho familiar. 38 años, 2 hijos, un divorcio reciente que la volvió feroz en las cortes. «Necesito tu ayuda», le dije. «Es urgente. ¿Puedes venir mañana temprano?» Hubo una pausa. «Tía, ¿estás bien? Tu voz suena rara». «Estoy perfecta. Por primera vez en 3 años, estoy perfecta. Pero necesito que me ayudes con un asunto legal. Sobre mi casa». «¿Tu casa? Pensé que vivías con Rodrigo y Valeria». «Exactamente. Por eso te llamo». Escuché cómo Mariana agarraba papel y pluma. «Cuéntame todo». Le expliqué la situación en 15 minutos. El enganche, las escrituras, los pagos, la humillación, el mensaje sobre las obras. Cuando terminé, Mariana silbó bajito. «Tía, ¿me estás diciendo que esa casa está completamente a tu nombre y ellos no lo saben?» «Así es». «¿Y tienes pruebas de todo lo que has invertido?» «Cada recibo, cada transferencia, todo». «Dios mío». Escuché cómo Mariana tecleaba en su computadora. «Tía, esto es oro legal. Tienes un caso sólido, solidísimo. ¿Qué puedo hacer? Lo que tú quieras. Puedes desalojarlos, puedes cobrarles renta retroactiva, puedes vender la casa. Legalmente, son tus inquilinos sin contrato. No tienen ningún derecho sobre la propiedad». Sentí como una sonrisa se dibujaba en mi cara. No una sonrisa feliz,
una sonrisa de justicia. Mañana a las 8 de la mañana estoy en tu oficina. Aquí te espero, tía, y tráeme todos los papeles, escrituras, recibos, comprobantes, todo. Colgué y respiré profundo. Luego marqué otro número. ¿Bueno?, contestó una voz masculina, ronca de sueño. Don Héctor, soy Beatriz Torres. Disculpe que llame tan tarde. ¿Doña Betty? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Don Héctor era mi compadre, notario desde hacía 30 años. Fue quien hizo el testamento de Ernesto y quien tramitó las escrituras de esta casa. Necesito que revise unos documentos mañana, sobre la casa de satélite. ¿Pasó algo? Digamos que voy a hacer valer mis derechos. Escuché cómo don Héctor se acomodaba en su silla. ¿Rodrigo y su esposa le están dando problemas? Podría decirse así. Ay, doña Betty. Yo le advertí que no transfiriera la casa hasta estar segura. Lo sé, compadre. Y tenía razón. Por eso la llamo. Necesito que me asesore. Mañana a las 10 en mi oficina. Y traiga todo. Ahí estaré. Colgué y marqué el último número. Este era el más difícil. «¿Beatriz?», contestó mi amiga Lupita. «¿Qué haces despierta a estas horas?». Lupita y yo nos conocíamos desde hace 40 años. Fuimos vecinas en Coyoacán. Nuestros hijos crecieron juntos. Ella enviudó 2 años antes que yo. «Lupita, ¿todavía tienes disponible el cuarto que ibas a rentar?». «¿El de arriba? Sí, ¿por qué?». «¿Puedo mudarme mañana?». Silencio. «¿Qué pasó, amiga?». Y entonces, por primera vez en toda la noche, mi voz se quebró. «Ya no puedo más, Lupita. Ya no puedo seguir siendo invisible en mi propia casa». «Vienes mañana», dijo Lupita con voz firme. «A la hora que sea. Aquí te espero». Colgué el teléfono. Y entonces, sí, me permití llorar. Pero no lloré de tristeza, lloré de alivio. Porque después de 3 años de humillación, finalmente iba a recuperar mi dignidad. Y ellos, todos ellos que brindaban con vinos caros mientras yo comía sobras, estaban a punto de aprender la lección más dura de sus vidas. Eran las 10:15 de la noche. Todavía tenía tiempo. Según las stories de Instagram, estaban en el postre. Una torre de chocolate con frambuesas que costaba 340 pesos por porción. Calculé que llegarían a casa pasadas las 12, tal vez la 1 de la mañana. Tenía 3 horas, tal vez 4 si seguían con los brindis. Regresé a mi cuarto y empecé a empacar de verdad. Pero no toda mi ropa, solo lo esencial, lo que realmente era mío. Porque había aprendido algo importante en estos 3 años. Ellos se habían acostumbrado a que todo lo mío también era de ellos. La cobija tejida que mi madre me regaló. El rosario de plata que Ernesto me compró en Taxco. Las fotografías de mi boda. Los libros que había coleccionado durante años. Mi cafetera italiana que traje de mi casa de Coyoacán. Cada objeto que metía en la maleta era un pedazo de mi identidad recuperada. Pero había algo más importante que empacar. Abrí el cajón de mi buró y saqué una pequeña grabadora digital que había comprado en el centro hace 6 meses. Costó 450 pesos en una tienda de electrónicos. La mejor inversión que hice en años. Porque resulta que cuando te vuelves invisible, la gente habla frente a ti como si no existieras. Conecté la grabadora a mi laptop vieja y empecé a copiar los archivos a una memoria USB. Archivo 1. 15 de octubre 2024. La voz de Valeria hablando por teléfono con su hermana. No, en serio, es como tener una sirvienta gratis. Se levanta temprano, cocina, limpia, cuida a los niños. Y lo mejor es que no tengo que pagarle ni darle días libres porque es familia. Rodrigo se siente culpable a veces, pero yo le digo que ella está mejor aquí que sola en un asilo. Su risa. Me acordaba perfectamente de esa risa. Archivo 2. 23 de noviembre 2024. Una conversación entre Valeria y Rodrigo en la recámara. Yo estaba limpiando el pasillo. Tu mamá se está poniendo muy pesada, Rodrigo. Quiere opinar de todo. De cómo educo a mis hijos, de qué compro en el súper. Es mi mamá, Valeria. Solo quiere ayudar. ¿Ayudar?
Está estorbando. Y cada vez que los niños le hacen más caso a ella que a mí, me hierve la sangre. Sofía el otro día me dijo que la abuela cocina mejor que yo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Valeria, por favor. No, Rodrigo, en serio. Cuando se muera tu papá dejó una buena pensión, ya cumplió su función. Tal vez es hora de que busque su propio espacio, un departamentito chiquito, o una residencia de ancianos bonita. No puedo correrla, es mi madre. No tienes que correrla, solo sugerirle que sería más feliz en otro lado, por su propio bien. Silencio de mi hijo, y después, lo voy a pensar. Mi hijo, mi único hijo, lo iba a pensar. Archivo 3, 8 de enero 2025. Valeria con sus amigas en la sala, tomando vino mientras yo preparaba botanas en la cocina. No saben la suerte que tengo. Mi suegra hace todo en la casa y yo puedo enfocarme en mi carrera. Por eso logré el ascenso, porque no tengo que preocuparme por nada doméstico. ¿Y no te cobra? ¿Cobrarme? Si vive aquí gratis, claro que no cobra. Además, ella vendió su casa y le dio el dinero a Rodrigo. Es como su forma de pagar por vivir con nosotros. Más risas. Qué lista eres, amiga. Aprovecha ahora que todavía puede trabajar. Cuando ya esté muy viejita, ya verás qué haces. Había 17 archivos en total, 17 grabaciones de conversaciones donde me trataban como mercancía, como un objeto útil que eventualmente desecharían. Copié todo en la USB y guardé otra copia en mi correo electrónico, por si acaso. Luego saqué algo más del cajón, mi teléfono viejo, ese que usaba antes de que Rodrigo me regalara uno nuevo para que pudieras usar WhatsApp, ma. Lo que él no sabía es que nunca tiré el viejo, y que en ese teléfono había tomado fotografías de los recibos que Valeria tiraba a la basura. Capturas de pantalla de sus redes sociales donde presumía la casa, los muebles, las remodelaciones, siempre con el hashtag Mi casa, logros personales. Mi casa, mis logros. Nunca nuestra casa. Nunca gracias a la familia. Copié todas las fotos en la misma USB. Eran las 11 menos cuarto. Instagram mostraba que seguían en el restaurante. Ahora estaban con café y copas de coñac. Tenía tiempo todavía. Bajé las escaleras en silencio. La casa estaba en penumbra, solo la luz del pasillo encendida. Caminé por la sala. Me detuve frente a cada mueble que yo había comprado. El sillón de 3 plazas, 32,000 pesos. La mesa de centro de cristal, 8,500. El librero de madera donde Valeria ponía sus plantas decorativas, 12,000. Pero no iba a llevarme nada de eso. No era mi estilo. No iba a vaciar la casa como ladrona en la noche. Solo iba a llevarme lo que era indiscutiblemente mío: mi ropa, mis recuerdos, mi dignidad y las escrituras. Subí de nuevo y terminé de cerrar la maleta. Pesaba bastante, pero podía con ella. Me senté en la orilla de la cama y saqué una hoja de papel y un bolígrafo. Tenía que dejarles algo. No podía simplemente desaparecer sin una palabra, pero tampoco iba a darles el gusto de verme suplicar o explicar. Escribí con letra clara: Rodrigo, durante 3 años viví en esta casa como sirvienta invisible. Cociné, limpié, cuidé a tus hijos, pagué cuentas y tragué humillaciones en silencio. Esta noche, mientras celebraban el ascenso de Valeria y me mandaban calentar sobras, tomé una decisión. Ya no voy a ser el fantasma de esta familia. Encontrarás documentos en tu buró. Léelos con atención. Nos veremos pronto con abogados presentes. Te quise toda mi vida, pero el amor no significa dejar que me pisoteen. Mamá. Doblé la carta y la puse sobre su almohada, en su lado de la cama. Luego saqué el sobre manila con las escrituras. Dentro coloqué una nota adhesiva amarilla. Esta casa está a mi nombre, siempre lo estuvo, y tengo pruebas de cada peso que invertí en ella. 1,368,000 pesos exactos. Nos vemos en el notario. Dejé el sobre el buró de Rodrigo, bien visible. Revisé mi teléfono. 11:28 de la noche. La última story mostraba que estaban pidiendo la cuenta.
Era hora de irme. Bajé la maleta con cuidado. Mis piernas de 68 años protestaron, pero aguantaron. En la puerta de entrada me detuve. Di una última mirada a esta casa que ayudé a construir, a los pisos que trapeé 1000 veces, a las paredes que pinté cuando nos mudamos, a la cocina donde preparé miles de comidas que nadie agradeció. No sentí tristeza, sentí libertad. Cerré la puerta con llave y por primera vez en 3 años no la dejé en el cerrojo del lado de adentro. Me la llevé conmigo. Después de todo, era mi casa. Llamé un Uber desde la esquina. El conductor, un señor de unos 50 años, me ayudó con la maleta. ¿Viaje largo, señora?, preguntó mientras arrancaba. Miré por la ventana la casa alejándose en la oscuridad. No, respondí. Es un viaje de regreso. Regreso a mí misma. Mientras el auto avanzaba por las calles vacías de Satélite, imaginé la escena que vendría. Rodrigo, Valeria, los niños, todos entrando a la casa con las mejillas rojas del vino y la risa, encendiendo las luces, llamándome para contarme sobre la cena maravillosa que tuvieron, y encontrando el silencio, subiendo las escaleras, confundidos, abriendo la puerta de mi cuarto, vacío, entrando a su recámara, viendo el sobre, leyendo la carta y entendiéndolo todo. Sonreí en la oscuridad del auto. Esta noche, ellos regresarían riendo a una casa que creían suya. Y yo dormiría tranquila por primera vez en 3 años, en casa de mi amiga Lupita, sabiendo que finalmente había recuperado mi voz. Mañana empezaría la guerra legal, pero esta noche era solo para mí, para celebrar que la sirvienta invisible había despertado. Y tenía colmillos. No estuve ahí cuando llegaron. Pero me lo contó todo Emiliano 3 días después, cuando vino a buscarme llorando a casa de Lupita. Déjame reconstruir esa noche como mi nieto me la narró, con lágrimas rodando por sus mejillas. Eran la 1:23 de la mañana, cuando el coche de Rodrigo entró al fraccionamiento. La caseta de vigilancia los dejó pasar con un saludo. El guardia después me contó que venían riéndose fuerte, con música a todo volumen. Valeria iba recargada en el hombro de Rodrigo. Había tomado 3 copas de vino tinto, 2 de champán y un caballito de tequila con el que brindaron al final. Rodrigo tampoco estaba sobrio. Llevaba encima 2 whiskies dobles y varias cervezas. Los niños venían dormidos en el asiento trasero. Estacionaron el auto. Valeria casi se tropieza bajando, riéndose de sus tacones. Rodrigo la agarró de la cintura, jugando, besándole el cuello. «Gerente regional», le susurró. «Mi esposa la gerente». «Y tú, el esposo del año», respondió ella, colgándose de su brazo. Subieron las escaleras del porche. Rodrigo buscó las llaves en su bolsillo, tambaleándose un poco. «Shh», dijo Valeria entre risas. «No despiertes a tu mamá». «Que duerma», respondió Rodrigo. «Se lo merece después de cuidar la casa toda la noche». Abrieron la puerta. Todo estaba oscuro, solo la luz del pasillo de arriba encendida, como siempre la dejaba yo para que no tropezaran. «¿Mamá?», llamó Rodrigo entrando. Su voz sonaba pastosa. Silencio. Valeria encendió la luz de la sala, y entonces lo vieron. La sala estaba diferente, no vacía, pero diferente. Faltaba el tapete persa que yo había traído de mi casa de Coyoacán, el que mi madre compró en un viaje a Tehuantepec hace 50 años. Faltaban los cojines bordados del sillón, los que yo misma bordé durante meses. Faltaban los cuadros de las paredes, mis cuadros, paisajes de Oaxaca que Ernesto me regaló en nuestros aniversarios. ¿Qué? Valeria frunció el ceño. ¿Tu mamá movió cosas? Rodrigo caminó hacia la cocina. Encendió la luz. La cafetera italiana no estaba. Las tazas de cerámica que yo coleccionaba, tampoco. El delantal que siempre colgaba del gancho junto al refrigerador había desaparecido. «¡Mamá!», llamó más fuerte. «¿Dónde estás?». Subieron las escaleras. Emiliano me contó que ahí fue cuando el alcohol se les empezó a evaporar. Mi puerta estaba entreabierta. Rodrigo la empujó.
Encendió la luz. La cama estaba tendida, perfectamente tendida, como yo siempre la dejaba, pero vacía, el closet abierto, vacío de mi ropa, solo quedaban los ganchos, el buró sin mis libros, sin mis lentes, sin mi rosario, como si yo nunca hubiera existido en ese cuarto. ¡Qué demonios!, murmuró Valeria detrás de él. Rodrigo corrió al baño. Mi cepillo de dientes no estaba, mi crema facial, mi peine, mi perfume barato de rosas, todo desaparecido. Regresó al cuarto, y fue entonces cuando lo vio. Su cama, sobre su almohada, una carta doblada. La agarró con manos temblorosas, la desdobló. Valeria leyó por encima de su hombro. Emiliano me dijo que el rostro de su padre cambió mientras leía, de confusión a incredulidad, de incredulidad a horror. ¿Qué dice?, preguntó Valeria. ¿Se fue? ¿Tu mamá se fue? Pero Rodrigo no respondió. Había visto el sobre manila en su buró. Lo abrió con dedos torpes, sacó las escrituras de la casa, y leyó el nombre escrito ahí en letra de notario oficial. No, susurró. No, no, no. ¿Qué pasa? Valeria le arrancó los papeles. Sus ojos recorrieron el documento. Una vez, 2 veces. Y entonces palideció. Esto no puede ser real. La casa está a su nombre, dijo Rodrigo con voz hueca. Toda la casa. Siempre estuvo a su nombre. Pero tú pagaste el enganche. Tú me dijiste que... Ella pagó el enganche. Rodrigo se dejó caer sentado en la cama. Ella vendió su casa de Coyoacán. 680,000 pesos. Yo no tenía nada. Todo salió de ella. Valeria tomó la nota adhesiva amarilla que estaba pegada a las escrituras. 1,368,000 pesos exactos. ¿1,300,000? Valeria se tambaleó. ¿Me estás diciendo que tu mamá invirtió más de 1,000,000 de pesos en esta casa? Y nunca hicimos el traspaso. Dios mío, Valeria. Nunca transferimos la propiedad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emiliano me contó que se despertó con los gritos. Bajó las escaleras frotándose los ojos y encontró a sus papás en la sala, discutiendo. Bueno, su mamá gritando, su papá con la cabeza entre las manos. Esto no puede estar pasando. Valeria caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. 3 años vivimos aquí. 3 años. Esta es mi casa. Es su casa, dijo Rodrigo con voz muerta. Legalmente siempre fue su casa. Entonces le exiges que te la dé. Es tu madre. Tiene obligación de... ¿Obligación? Rodrigo levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. ¿Como la obligación que teníamos nosotros de tratarla con respeto? ¿De no excluirla de la cena de esta noche? Valeria se quedó muda. La dejamos sola, continuó Rodrigo, y su voz se quebraba. En su propia casa, la dejamos comiendo sobras mientras nosotros gastamos 3,000 pesos en vino. Rodrigo, le mandaste ese mensaje, ese maldito mensaje sobre calentar las sobras del refrigerador. Valeria abrió la boca, la cerró, palideció aún más. No fue con mala intención, solo era... ¿Qué? ¿Una broma? ¿Humillarla era gracioso para ti? Por primera vez en 3 años, mi hijo defendió mi honor. Pero era demasiado tarde. Emiliano lloraba en las escaleras, escuchando todo. Sofía se despertó y empezó a llamar a su abuela. ¿Dónde está abuelita? Quiero a mi abuelita. Rodrigo marcó mi número. 1 vez, 2, 5, 10 veces. Yo había silenciado su contacto. Mandó mensajes. Mamá, por favor, contesta. Mamá, lo siento mucho. No sabía... Mamá, ¿podemos arreglar esto, por favor? Mamá, por favor, no hagas esto. Ninguno recibió respuesta, porque en ese momento yo estaba en casa de Lupita, tomando té de manzanilla con miel, envuelta en una cobija limpia que olía a suavizante de ropa, durmiendo el sueño más profundo y tranquilo que había tenido en 3 años. Valeria intentó una última carta esa noche. Llamemos a un abogado mañana.
Seguro podemos impugnar esas escrituras. Llevamos 3 años viviendo aquí. Eso nos da derechos. Posesión de buena fe o algo así. Rodrigo la miró con una mezcla de asco y desilusión. ¿Todavía no entiendes? Ella tiene todo documentado. Cada peso, cada recibo. Y peor aún, se pasó las manos por la cara. Tiene razón. La tratamos como basura. Yo dejé que la trataras como basura. Se levantó y caminó hacia el cuarto de los niños. Emiliano me contó que su papá lo abrazó esa noche y lloró. Lloró como no lo veía llorar desde que murió el abuelo Ernesto. Lo arruiné todo, le dijo a su hijo de 9 años. Perdí a la abuela por estúpido. Esa noche, ninguno durmió en la casa que pensaban que era suya, la casa que siempre fue mía. Y mientras ellos recorrían los cuartos vacíos de mis cosas, tratando de entender cómo todo se derrumbó en una sola noche, yo dormía en paz. Porque a veces el silencio es el grito más poderoso, y a veces desaparecer es la única forma de que finalmente te vean. Desperté a las 7 de la mañana en casa de Lupita. Luz natural entraba por la ventana, pájaros cantando afuera. El olor a café recién hecho subiendo desde la cocina. Hacía 3 años que no despertaba sin un nudo en el estómago. Me estiré en la cama. Nadie me esperaba abajo para exigirme el desayuno. Nadie revisaría si había limpiado bien el baño. Nadie me daría órdenes disfrazadas de sugerencias. Era libre. Mi teléfono tenía 32 notificaciones, 23 llamadas perdidas de Rodrigo, 15 mensajes de WhatsApp, 4 de Valeria, 2 de números desconocidos que probablemente eran familiares metiches que ya se habían enterado del escándalo. No abrí ninguno. En cambio, abrí Facebook. Esa red social que casi nunca usaba, que tenía llena de contactos viejos, amigas del club de lectura, vecinas de Coyoacán, primas lejanas, compañeras de la secundaria que encontré hace años. 437 amigos que apenas veían mis publicaciones porque nunca publicaba nada. Hasta hoy. Escribí con dedos temblorosos. Después de 3 años cuidando una familia que me hizo invisible, aprendí que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Le di publicar y cerré la aplicación. Bajé a desayunar. Lupita me esperaba con chilaquiles verdes, frijoles refritos y café de olla con canela. Mi desayuno favorito. ¿Cómo dormiste?, preguntó, sirviéndome jugo de naranja. Como hace años que no dormía. ¿Y ahora qué sigue? Ahora, dije, cortando un pedazo de chilaquil. Viene la parte legal. A las 8 en punto estaba en la oficina de Mariana. Mi sobrina me recibió con un abrazo fuerte y una taza de café. Tía, eres una leyenda. Ayer en la noche no dormí pensando en tu caso. ¿Trajiste todo? Saqué de mi bolsa el sobre manila con las escrituras, la libreta con los recibos, la memoria USB con las grabaciones, las fotografías del teléfono viejo. Mariana extendió todo sobre su escritorio como detective armando un caso. Esto es, tía, esto es perfecto. Tienes documentación impecable. Revisaba cada papel con ojos brillantes. Escrituras a tu nombre, comprobantes de pago, transferencias bancarias, hasta grabaciones. Conectó la USB a su computadora y escuchó algunos fragmentos de las grabaciones. Su expresión cambió, de profesional a indignada. Como tener una sirvienta gratis, cuando se muera la vieja, ya cumplió su función. Mariana apretó los puños. Tía, con esto podemos hacer lo que tú quieras. Desalojo inmediato, cobro de rentas atrasadas, compensación por daños morales. Dime qué necesitas y lo hacemos. Necesito, dije despacio, que entiendan lo que perdieron. Que sientan lo que yo sentí. Y que aprendan que el amor no es gratis cuando lo confundes con servidumbre. Mariana asintió. Entonces, vamos a darles una lección que no olvidarán. Pasamos 3 horas armando la estrategia. Cartas de abogados, citatorios, avalúos de la propiedad, cálculos de rentas atrasadas basadas en el valor comercial de la zona. A las 11 de la mañana,
Mariana envió el primer documento oficial. Citatorio legal. La señora Beatriz Socorro Mendoza, propietaria legal de la vivienda ubicada en Circuito Juristas 847, Naucalpan, requiere la presencia del señor Rodrigo Torres Mendoza y la señora Valeria Ruiz de Torres en las oficinas del notario Héctor Salinas Bravo el día lunes 18 de marzo a las 10:00 am para resolver asuntos de propiedad y ocupación. La asistencia es obligatoria. Favor de presentarse con identificación oficial. El email se envió a las 11:47 am. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de vibrar. Finalmente, a las 12 del día, revisé los mensajes de Rodrigo. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Esto es un malentendido. No sabía que la casa estaba a tu nombre. Nunca fue mi intención faltarte al respeto. Los niños preguntan por ti. Emiliano está llorando. Sofía no entiende qué pasó. Mamá, eres mi mamá. No podemos terminar así. De Valeria. Suegra, creo que todo esto se está saliendo de proporción. Si le molestó el mensaje de anoche, le pido disculpas. Fue un malentendido. Rodrigo está muy mal. Los niños también. Por favor, reconsidere. ¿No podemos hablar como adultos civilizados? Noté el cambio de tono. De suegra, mandona a suegra suplicante, pero no respondí. En cambio, abrí Facebook. Mi publicación tenía 243 reacciones, 189 comentarios. Empecé a leer. Beatriz, no sabía que estabas pasando por esto. Siempre te vi como una mujer tan fuerte. Me alegra que hayas recuperado tu voz. Rosa, mi vecina de Coyoacán. Amiga, llevo 2 años viviendo con mi hijo y su esposa. Me identifico tanto con esto que me hiciste llorar. Gracias por compartir. Patricia, del Club de Lectura. Mi mamá pasó por algo similar. Terminó en el hospital por estrés. Ojalá hubiera tenido tu valor. Una prima que no veía hace años. Esto me llegó al alma. Todas las mujeres mayores merecemos respeto, no migajas. Do Guadalupe, amiga de la infancia. Y así seguían. Comentario tras comentario de mujeres compartiendo sus propias historias. Mujeres que vivían con sus hijos siendo tratadas como cuidadoras no remuneradas. Mujeres que habían perdido sus casas, sus ahorros, su dignidad. Mi pequeña publicación se había convertido en un refugio para voces silenciadas. A las 3 de la tarde, mi hermana llamó. Beatriz, ¿qué está pasando? Rodrigo me marcó llorando. Dice que te fuiste de la casa. Me fui de mi casa, corregí, donde vivía como empleada doméstica. Pero es tu hijo, es familia. La familia no humilla, Consuelo. La familia no te hace sentir invisible. La familia no te manda mensajes burlones sobre calentar sobras mientras ellos celebran sin ti. Silencio del otro lado. ¿Eso hicieron? Le conté todo, cada detalle de los últimos 3 años. Cuando terminé, mi hermana estaba llorando. Perdóname, dijo. Yo pensé que estabas bien ahí. Pensé que era un buen arreglo. Todos pensaron eso, porque yo sonreía y no me quejaba. Pero sonreír no significa estar feliz. A las 5 de la tarde, mi cuñado, el esposo de Consuelo, llamó a Rodrigo. No contestó. Le dejó un mensaje que Rodrigo después me enseñó. Sobrino, cometiste un error grave. Tu madre es una mujer de honor y la trataste como trapo de cocina. Ahora paga las consecuencias y aprende la lección. Las grietas empezaban a mostrarse. La familia, que siempre asume que los hijos tienen razón, comenzaba a cuestionar. A las 7 de la noche, el teléfono de Lupita sonó. Era la vecina de al lado de mi antigua casa en Satélite. Doña Betty, solo quería decirle que todos en el fraccionamiento sabemos lo que pasó. Y tiene toda la razón. Yo la veía todos los días sacando la basura, lavando el coche de ellos, comprando el súper. Y ellos ni las gracias le daban. ¿Cómo se enteraron? Valeria salió esta tarde a comprar algo a la tienda. Iba con los ojos hinchados de llorar.
y cuando doña Carmela le preguntó qué pasaba, ella explotó. Le echó la culpa a usted de todo, que era una malagradecida, que los dejó en la calle, que estaba siendo egoísta. Sentí que la sangre me hervía. ¿Y qué dijeron las vecinas? La señora se rió. Doña Carmela le dijo que usted era la dueña de la casa y que tenía todo el derecho de irse cuando quisiera. Que ella también hubiera hecho lo mismo, y las demás señoras le dijeron cosas peores. Valeria regresó corriendo a la casa. Por primera vez en 3 años, las vecinas que veían mi sufrimiento en silencio alzaron la voz. Esa noche, antes de dormir, volví a revisar Facebook. Mi publicación tenía 420 reacciones, 352 comentarios y algo más. 23 mujeres me habían enviado mensajes privados contándome sus historias. Historias de suegras maltratadas, de madres olvidadas, de abuelas explotadas. Beatriz, escribió una, gracias por hablar. Me diste el valor de irme de la casa de mi hija. Mañana busco un departamento. Otra decía, llevo 5 años cuidando a mis nietos gratis mientras mi nuera sale a divertirse. Después de leer tu historia, mañana le diré que no puede seguir abusando de mí. Mi historia, mi dolor, mi silencio roto, estaba dando fuerza a otras mujeres para recuperar su voz. Y eso, más que cualquier casa o escritura o dinero, me llenó el corazón. Porque resulta que mi venganza no era solo personal, era colectiva. Rodrigo me escribió a las 11 de la noche. Mamá, recibimos el citatorio del abogado. Por favor, no hagas esto. Somos familia. Por primera vez en 48 horas, respondí. Familia es lo que construyes con respeto, hijo. No con sangre y obligaciones. Nos vemos el lunes en el notario. Y apagué el teléfono, porque la tormenta apenas comenzaba. Y yo, por primera vez en años, era el rayo. El domingo fue el día más largo de mi vida. Rodrigo apareció en casa de Lupita a las 9 de la mañana. Tocó el timbre con insistencia hasta que mi amiga abrió la puerta. No puede verla, dijo Lupita con voz firme, bloqueando la entrada. Es mi madre, señora, por favor. Es una mujer que finalmente está descansando después de 3 años de explotación, y no voy a dejar que la perturbes. Pero yo escuché las voces desde arriba. Bajé las escaleras despacio. Rodrigo se veía terrible. Ojeras profundas, barba sin rasurar, la misma camisa arrugada del viernes. Parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Mamá, su voz se quebró al verme. Rodrigo, por favor, necesitamos hablar. Lupita me miró. Asentí. Está bien, déjalo pasar. Nos sentamos en la pequeña sala de Lupita. Ella se quedó cerca, como guardiana silenciosa. Rodrigo no sabía por dónde empezar. Se pasaba las manos por el cabello. Se mordía los labios. Finalmente habló. No sabía que la casa estaba a tu nombre. Lo sé. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Esa pregunta. Esa maldita pregunta. Te lo dije, Rodrigo. Los primeros 6 meses te lo recordé cada 2 semanas. Hijo, hay que ir al notario a hacer el traspaso. ¿Te acuerdas qué me respondías? Bajó la mirada. Después, mamá. Ahora estamos muy ocupados con la mudanza. La próxima semana, mamá. No hay prisa, mamá. Total, eres familia. Yo... Y después dejaste de responder. Y yo dejé de preguntar, porque una parte de mí, la parte sabia que sobrevivió 42 años de matrimonio, sabía que necesitaría esa protección. ¿Protección? ¿De mí? ¿De tu propio hijo? De la situación, corregí. De convertirme en lo que me convertí, una empleada doméstica en mi propia casa. Rodrigo se cubrió la cara con las manos. Nunca quise que te sintieras así. Pero me sentí así, cada día, durante 3 años. Valeria, ella a veces es dura, pero no es mala persona. Rodrigo, ¿sabes cuánto invirtió tu madre en esa casa? Tragó saliva. Las escrituras dicen que 1.368.000 pesos. Exacto. ¿Sabes de dónde salió ese dinero? De la venta de la casa de Coyoacán.
de la venta de la casa donde tu padre y yo vivimos 42 años, donde te criamos, donde celebramos cada cumpleaños tuyo, donde tu padre murió en mi cama, agarrándome la mano. Mi voz se quebró. Vendí mis recuerdos, Rodrigo. Vendí el último pedazo de tu padre que me quedaba, y lo hice por ti. Rodrigo empezó a llorar, lágrimas gruesas que caían sobre sus manos. Mamá, ¿sabes cuánto pagabas de mensualidad? 4,800 pesos. ¿Y sabes cuánto era la mensualidad real de la hipoteca? Silencio. 14,000 pesos. Yo ponía los otros 9,200 cada mes de mi pensión de 16,000 pesos. ¿Sabes lo que eso significa? Levantó la vista, confundido. Significa que después de pagar mi parte de la casa, me quedaban 6,800 pesos al mes para todos mis gastos. Ropa, medicina, transporte, cualquier cosa personal. 6,800 pesos, mientras Valeria gastaba 3,000 en una sola botella de vino. Rodrigo palideció. No sabía. No sabías porque nunca preguntaste. Asumiste que yo estaba bien, que era feliz, que cuidar a tus hijos y limpiar tu casa era suficiente propósito para mí. Mamá, yo... Me levanté y fui a mi bolsa. Saqué la libreta de pasta dura. La puse sobre la mesa de centro. ¡Ábrela! Con manos temblorosas, Rodrigo abrió la libreta y empezó a leer. Página tras página de recibos pegados, comprobantes de transferencias, notas con mi letra. Refrigerador, $18,900, lavadora y secadora, $24,500, sala completa. $32,000 remodelación, baño principal, $65,000 pantalla sala. $22,000, su cara perdió todo color a medida que pasaba las páginas. Dios mío, sigue leyendo. Llegó a las hojas finales, los cálculos mensuales, 36 meses de contribuciones, el total final. Más de 1,300,000 pesos, susurró. Y eso sin contar, agregué fríamente, las 3 comidas diarias que cocinaba, la limpieza, el cuidado de tus hijos, la lavandería, la plancha. Si le ponemos precio a todo ese trabajo a tarifa de empleada doméstica interna, son otros 400,000 pesos aproximadamente. Rodrigo cerró la libreta. Temblaba. No tengo 1,300,000 pesos para pagarte. Lo sé. No tengo ni 200,000 en ahorros. También lo sé. Entonces, ¿qué quieres? ¿La casa? ¿Vas a sacarnos a la calle? Y ahí estaba, la pregunta del millón. Respiré profundo. Quiero, dije despacio, que entiendas lo que perdiste, que no fue solo una casa, no fueron solo muebles o dinero. Perdiste a tu madre, me perdiste a mí. No te perdí, estás aquí. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cómo dormí? ¿Si me dolía la espalda de tanto limpiar? ¿Si extrañaba a tu padre? ¿Si me sentía sola? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me abrazaste sin que fuera de paso? ¿Que te sentaste conmigo a tomar café? ¿Que me miraste a los ojos de verdad? Más silencio. Me convertí en un servicio, Rodrigo, no en tu madre, y tú dejaste que pasara. Lo siento, sollozó. Lo siento muchísimo. Lo sé. Pero lo siento no devuelve 3 años de mi vida. No devuelve mi dignidad. Saqué entonces la memoria USB de mi bolsillo. La puse sobre la mesa junto a la libreta. ¿Qué es eso?, preguntó, limpiándose las lágrimas. Escúchala cuando llegues a casa. Pero hazlo solo. Valeria no puede estar presente. ¿Por qué? Porque si la escuchan juntos, van a terminar divorciándose esta noche. Y aunque tu esposa me hizo la vida imposible, tus hijos no merecen un hogar roto. Rodrigo agarró la memoria USB como si fuera una bomba. Mamá, ¿qué hay aquí? La verdad, 17 grabaciones de conversaciones donde Valeria habla de mí cuando cree que no escucho, donde planea cómo deshacerse de mí, donde se burla de mí con sus amigas. Vi cómo su rostro se descomponía. Escúchala.
Toda. Y después decides si quieres que nos veamos mañana en el notario con tu esposa presente, o si prefieres que hablemos los dos primero. Se levantó, tambaleándose un poco. Agarró la memoria USB y la libreta. Mamá, el lunes a las 10 en punto, Rodrigo, en la oficina del notario Salinas. Tú decides quién acompaña. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la perilla. ¿Hay algo que pueda hacer para arreglar esto? Sí, dije. Puedes aprender, puedes cambiar, y puedes enseñarle a tus hijos que las personas mayores no son muebles, que tu madre no era una sirvienta, que el amor y el respeto no son opcionales en una familia. Se fue sin decir más. Lupita se sentó junto a mí y me abrazó mientras yo lloraba. ¿Hiciste lo correcto?, preguntó suavemente. No lo sé, pero hice lo necesario. Esa tarde, Emiliano llegó solo a casa de Lupita. Tocó el timbre y cuando abrí, se lanzó a mis brazos llorando. Abuela, te extraño tanto. Lo abracé fuerte, respirando el olor de su cabello. Mi nieto, mi adorado nieto que no tenía culpa de nada. Yo también te extraño, mi amor. ¿Por qué te fuiste? Me arrodillé para quedar a su altura. Porque a veces, cuando alguien te trata mal por mucho tiempo, tienes que alejarte para recordarles que eres importante. Pero nosotros no te tratamos mal. Lo sé, mi cielo, ustedes me quieren, pero tus papás olvidaron cómo tratarme bien. Papá está muy triste, y mamá no deja de llorar. Lo sé. ¿Vas a regresar? Lo miré a los ojos. Esos ojos de 9 años llenos de confusión e inocencia. No sé, Emiliano, pero lo que sí sé es que te amo y que nada de esto es tu culpa. ¿Me entiendes? Asintió, limpiándose las lágrimas con el puño de su suéter. Pasamos 2 horas juntos, comimos galletas. Le leí un cuento, jugamos dominó como hacíamos antes. Cuando Rodrigo vino a recogerlo, mi hijo tenía la cara devastada. ¿La escuchaste?, pregunté desde la puerta. Asintió sin hablar. ¿Toda? Volvió a asentir. Entonces nos vemos mañana. Esa noche no dormí bien, porque sabía que el día siguiente definiría todo. Porque mañana, en esa oficina del notario, se decidiría no solo el destino de una casa, se decidiría si una familia rota podía sanar, o si algunas fracturas son demasiado profundas para repararse. El lunes a las 9:30 de la mañana llegué a la oficina del notario Salinas. Mariana me acompañaba, con su portafolio de piel lleno de documentos. Parecía abogada de película. Traje sastre negro, tacones, cabello recogido en un moño perfecto. ¿Lista, tía?, preguntó mientras subíamos las escaleras del edificio colonial en el centro de Coyoacán. Lista. Don Héctor nos recibió en su oficina de techos altos y muebles de caoba antigua. Olía a libros viejos y café. Doña Betty me saludó con un abrazo paternal. Cuánto lamento que las cosas llegaran a esto. Yo también, compadre. Pero aquí estamos. Nos sentamos. El reloj marcaba las 9:47. A las 9:52 escuchamos pasos en las escaleras. La puerta se abrió. Rodrigo entró primero. Traía puesto un traje gris, corbata oscura, como si fuera a un funeral. Sus ojos estaban hundidos, rojos de no dormir. Y detrás de él entraba Valeria, pero no la Valeria segura y arrogante de siempre. Esta Valeria traía puesto un vestido azul marino conservador, sin escote, sin tacones de aguja, zapatos bajos, poco maquillaje, el cabello recogido en una cola de caballo simple. Parecía una niña regañada. Me vio y desvió la mirada inmediatamente. Interesante. «Buenos días», dijo Rodrigo con voz ronca. «Buenos días», respondí. Se sentaron del otro lado de la mesa, don Héctor en la cabecera. Mariana sacó documentos de su portafolio con movimientos precisos y profesionales. «Bien», comenzó don Héctor, poniéndose los lentes. «Estamos aquí para resolver una situación de propiedad y ocupación. Doña Beatriz es la propietaria legal de la vivienda ubicada en...» «Lo sabemos», interrumpió Valeria. Su voz sonaba tensa.
Ya sabemos todo. Mariana levantó una ceja. ¿Ah, sí? ¿Saben que mi clienta ha invertido 1.368.000 pesos en esa propiedad? Sí. ¿Y que ustedes, técnicamente, han estado viviendo sin contrato de arrendamiento durante 3 años? Valeria apretó los puños sobre su regazo. Sí. ¿Y que mi clienta tiene derecho legal a solicitar desalojo inmediato, cobrar rentas atrasadas y demandar por daños morales? Ahí Valeria levantó la vista. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Sí. Lo sabemos todo. El silencio que siguió fue denso. Rodrigo carraspeó. Mamá, escuché las grabaciones. ¿Todas? Todas. Su voz se quebró. Las 17. Me tomó 4 horas, y cada una me destruyó un poco más. Valeria cerró los ojos. No sabía, continuó Rodrigo, mirándome directo. No tenía idea de las cosas que Valeria decía de ti a tus espaldas. Rodrigo, murmuró Valeria. No, la cortó él, con una dureza que nunca le había escuchado. No vas a minimizar esto. No ahora. Se volvió hacia mí nuevamente. Mamá, escuché cómo hablaba de ti con sus amigas, cómo se burlaba, cómo planeaba. Dios. Se pasó las manos por la cara. ¿Cómo planeaba convencerme de mandarte a una residencia de ancianos cuando ya no sirvieras? Valeria sollozó. No, no lo decía en serio. Era frustración. No significaba... ¿No lo decías en serio? La voz de Rodrigo subió de volumen. Hay una grabación de octubre donde le dices a tu hermana, textualmente, en cuanto la vieja se enferme o empiece con demencia, la mandamos a un asilo barato y nos quedamos con la casa completa. ¿Eso tampoco lo decías en serio? El rostro de Valeria se descompuso. Mariana, oliendo sangre en el agua, sacó su laptop. ¿Quieren escuchar las grabaciones aquí, en presencia del notario? Tengo copias certificadas. No, dijo Valeria rápidamente. No es necesario. Oh, yo creo que sí, dijo Mariana con sonrisa de tiburón. Porque mi clienta no solo tiene grabaciones, también tiene testimonios de vecinos sobre el trato que recibía, fotografías de mensajes humillantes y un registro detallado de abuso psicológico y explotación financiera. Valeria palideció completamente. Explotación financiera, repitió Mariana. Es un delito, especialmente cuando involucra a adultos mayores. Podríamos no solo ganar la casa, señora Ruiz. Podríamos llevar esto a lo penal. ¡No! Valeria se levantó de golpe. Por favor, no es necesario. Haré lo que sea. Siéntate, ordenó Rodrigo. Valeria se dejó caer en la silla, temblando. Don Héctor, que había observado todo en silencio, habló con voz grave. Señora Valeria, conozco a doña Beatriz desde hace 30 años. Es una mujer de honor. Y usted, perdóneme la franqueza, la trató como basura. Valeria hundió la cara entre las manos. Lo sé, gimió. Lo sé y lo siento. Lo siento tanto. ¿Lo sientes? Pregunté finalmente. Mi voz salió más fría de lo que esperaba. ¿Sientes haberme humillado? ¿O sientes haber sido descubierta? Levantó la vista. Tenía rímel corrido por las mejillas. Siento ambas cosas. Respiró temblorosamente. Siento haber sido cruel. Siento haberte tratado como sirvienta. Y siento que me hayan expuesto así, porque me obligó a ver el monstruo en el que me convertí. Eso me sorprendió. Esperaba excusas, justificaciones, no autocrítica. Yo, continuó Valeria, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Yo crecí pobre, doña Beatriz. Muy pobre. Mi mamá trabajó de empleada doméstica toda su vida. Y cuando logré salir de esa pobreza, cuando conseguí mi carrera y mi posición, creo que me volví exactamente en lo que más odiaba, en las patronas que trataban mal a mi madre. Su voz se quebró completamente. Y lo peor es que lo hice contigo, con la mujer que nos ayudó a tener casa, que cuidó a mis hijos, que me dio un hogar. Fui la peor versión de mí misma contigo.
Rodrigo la miraba con una mezcla de dolor y decepción. ¿Por qué?, preguntó él. ¿Por qué la trataste así si sabías cómo se sentía tu propia madre? Porque tenía miedo, admitió Valeria entre sollozos. Miedo de que los niños te quisieran más a ti. Miedo de que Rodrigo viera que tú eras mejor madre, mejor cocinera, mejor en todo. Miedo de quedar como la nuera inútil que necesita a su suegra para mantener su casa funcionando. Cerró los ojos. Entonces te traté mal para sentirme superior, para recordarme que yo era la dueña de la casa, la que mandaba, la exitosa. Y tú solo eras la suegra que vivía con nosotros. Se volvió hacia mí, con los ojos rojos e hinchados. Pero no era tu casa, era mi casa, la que tú pagaste, la que tú construiste. Y yo fui tan estúpida, tan ciega, tan cruel, que no lo vi hasta que te fuiste. Mariana me miró, esperando mi señal. Yo sabía que ella quería destruir a Valeria legalmente. Tenía todos los elementos para hacerlo, pero algo en la confesión de Valeria, en su voz rota, me hizo detenerme. ¿Tu madre sabe cómo me trataste?, pregunté. Valeria negó con la cabeza. Si se entera, me repudia. Ella adora a las abuelas. Siempre me dijo: trata a tu suegra como te gustaría que trataran a tu madre. Sabio consejo, dije fríamente. Lástima que no lo escuchaste. Lo sé. Don Héctor tamborileó los dedos sobre su escritorio. Bien, necesitamos resolver la situación práctica. Doña Beatriz tiene 3 opciones legales. Mariana desplegó documentos sobre la mesa. Opción 1. Desalojo inmediato. Ustedes tienen 30 días para desocupar la propiedad. Doña Beatriz recupera su casa. Valeria empalideció. Opción 2. Compra total. Ustedes pagan a doña Beatriz 1.368.000 pesos en un plazo no mayor a 90 días. Se hace transferencia de escrituras. La casa pasa a ser de ustedes legalmente. Rodrigo negó con la cabeza. No tenemos ese dinero, ni remotamente cerca. Opción 3, dijo Mariana, y me miró. Esta era mi idea, la que habíamos discutido. División de propiedad y acuerdo de convivencia. ¿Qué significa eso?, preguntó Rodrigo. Respiré profundo. Esto era el momento. Significa que dividimos la casa legalmente. Yo me quedo con el 60% de la propiedad, ustedes con el 40%, registrado ante notario con todas las de la ley. Pero... Valeria frunció el ceño, confundida. ¿60-40? Eso significa que... Significa que la casa seguirá estando más a mi nombre que al de ustedes. Pero ustedes tendrán algo. No se quedan en la calle. ¿Y dónde vivirías tú?, preguntó Rodrigo. No regreso a esa casa, dije con firmeza. Me quedo donde estoy, pero mi 60% tiene condiciones. Mariana desplegó otro documento. La señora Beatriz rentará su porcentaje de la casa a una familia que ella seleccione personalmente. Inquilinos que vivirán en la casa con ustedes. Compartirán espacios comunes. Pagarán renta mensual de 8.500 pesos que irán directamente a doña Beatriz. Valeria abrió grande los ojos. ¿Quieres que vivamos con extraños? Quiero que aprendas cómo se siente compartir tu espacio con alguien que no elegiste, respondí. Quiero que entiendas la incomodidad, la falta de privacidad, el tener que ser amable con personas que están en tu casa. Rodrigo entendió inmediatamente. Como tú te sentiste con nosotros. Exactamente. ¿Y la otra condición?, preguntó. Terapia familiar, dije. Rodrigo, tú y yo iremos a terapia una vez por semana durante 6 meses. Yo pago las primeras 10 sesiones. Las demás las pagas tú, sin Valeria. Solo nosotros 2. Mi hijo tenía lágrimas en los ojos. ¿Harías eso? Después de todo, ¿todavía querrías arreglar nuestra relación? Eres mi hijo, dije con voz temblorosa. Cometiste errores terribles, me fallaste, pero eres mi hijo. Y no voy a rendirme contigo sin intentarlo. Rodrigo se levantó,
Rodeó la mesa y se arrodilló frente a mí. «Perdóname, mamá. Por favor, perdóname». Lo abracé y lloré con él. Valeria observaba desde su silla, destruida. «¿Y yo?», preguntó con voz pequeña. «¿Hay algo que pueda hacer para ganarme tu perdón?». La miré directamente. «Puedes empezar tratando bien a los inquilinos que voy a poner en tu casa. Puedes empezar valorando lo que tienes. Y puedes empezar enseñándole a mis nietos que el respeto no es opcional». Asintió, limpiándose las lágrimas. «Lo haré, te lo prometo». Don Héctor preparó los documentos. División de propiedad, 60-40. Contrato de arrendamiento para mi porción. Cláusulas de protección. Todo legal, todo sellado. Cuando salimos de esa oficina 2 horas después, yo era libre. ¿Y ellos? Ellos tenían una lección que duraría años. Porque a veces la justicia no es destruir. A veces es hacer que vivas con las consecuencias de tus actos. Cada maldito día. 2 semanas después de esa reunión en el notario, estaba sentada en un café de Coyoacán con Teresa Campos, una maestra de primaria viuda de 52 años. Tenía 2 hijos, Miguel de 14 y Andrea de 11. Llevaba 3 años buscando casa después de que su esposo muriera en un accidente de tránsito y tuviera que vender su departamento para pagar deudas médicas. «Señora Beatriz», me dijo Teresa con ojos esperanzados, «¿está segura de que quiere rentarnos parte de su casa? Con 2 adolescentes hacemos bastante ruido». «Estoy completamente segura», respondí tomando mi café. «Y llámame Beatriz, por favor». Le expliqué la situación. Toda. No mentí ni omití detalles. Teresa necesitaba saber en qué se estaba metiendo. Cuando terminé, ella se quedó en silencio por un largo momento. «Entonces», dijo finalmente, «¿quieres que mi familia y yo seamos tu lección viviente para tu hijo y tu nuera?» «Quiero», corregí, «que tengan un hogar digno. Y sí, que de paso mis familiares aprendan empatía». Teresa sonrió. «Suena justo. ¿Cuándo podemos mudarnos?». Una semana después, el 1 de abril, llegó el camión de mudanzas a Circuito Juristas 847. Yo fui a supervisar. Era mi derecho como copropietaria. Valeria abrió la puerta. Al verme, su rostro pasó por 10 emociones diferentes, pero se obligó a sonreír. «Suegra, adelante». «Beatriz», corregí. «Llámame Beatriz». «Beatriz», repitió, tragando saliva. Detrás de mí venían Teresa, Miguel y Andrea. Los niños miraban la casa con ojos grandes. «Es enorme», murmuró Andrea. «Es bonita», coincidió Miguel. Rodrigo apareció desde la cocina. Se veía mejor que en el notario, pero todavía cargaba culpa en los ojos. «Mamá», me saludó. Luego miró a Teresa. «Usted debe ser la señora Campos». «Teresa está bien», dijo ella, extendiendo la mano. «Gracias por recibirnos». «No teníamos opción», murmuró Valeria tan bajo que casi no se escuchó. Casi. La miré fijamente. Ella bajó la vista. «Lo siento, fue un comentario innecesario. Bienvenidos a la casa». Les mostré las habitaciones que les correspondían según el acuerdo. Una recámara grande para Teresa, una más pequeña para Miguel, y Andrea compartiría con Sofía por decisión de las propias niñas. «¿En serio puedo compartir con alguien?», había dicho Sofía cuando se lo propusimos. «Siempre quise una hermana». La cocina, sala y comedor serían espacios compartidos. Ahí fue donde empezó lo interesante. Esa primera noche, Teresa preparó la cena. Enchiladas verdes con pollo. El olor llenó la casa. Valeria bajó las escaleras con cara de confusión. «¿Qué es ese olor?». «Cena», dijo Teresa alegremente. «Hice de más por si gustan acompañarnos». Vi la cara de Valeria. Ese gesto de «esta es mi cocina», de «yo no te invité a cocinar aquí». Pero se mordió la lengua. Porque sabía que ya no era solo su cocina. «Gracias», dijo con esfuerzo. «Suena delicioso». Cenaron todos juntos.
Rodrigo, Valeria, Emiliano, Sofía, Teresa, Miguel y Andrea. Una mesa completa de extraños aprendiendo a convivir. Emiliano y Miguel conectaron hablando de videojuegos. Sofía y Andrea se volvieron inseparables en 30 minutos. Los niños no tienen los prejuicios de los adultos, pero Valeria picaba su comida en silencio, incómoda en su propia mesa. Y yo, sentada en casa de Lupita a 3 kilómetros de distancia, imaginaba la escena con una sonrisa. Las semanas pasaron. Rodrigo y yo empezamos terapia. El primer día fue devastador. Lloramos los dos durante toda la sesión. Dejé que se perdiera, me dijo él. Dejé que nuestro vínculo se rompiera porque era más fácil mantener la paz con Valeria que defenderla a usted. Y yo dejé que pasara, admití, porque tenía miedo de quedarme sola. Tenía miedo de que si protestaba, me corrieran y no tuviera a dónde ir. La terapeuta, la doctora Montero, nos miraba con compasión. El miedo hace que permitamos cosas intolerables, dijo. Pero ustedes dos todavía tienen oportunidad de reconstruir. Y lentamente, sesión tras sesión, empezamos a hacerlo. Rodrigo comenzó a llamarme. No solo para asuntos de la casa o el acuerdo. Me llamaba para preguntarme cómo estaba, qué había comido, si había dormido bien. Cosas simples que no había hecho en 3 años. Un día llegó a casa de Lupita con flores. Solo porque sí, dijo. Porque eres mi mamá y te quiero. Lloré abrazando esas flores toda la tarde. Mientras tanto, en la casa de satélite, la convivencia creaba situaciones reveladoras. Teresa me contaba todo en nuestras llamadas semanales. Ayer Valeria se molestó porque Miguel usó demasiada agua caliente en su ducha, me dijo Teresa riéndose. Le recordé educadamente que pagamos nuestra renta puntual y tenemos derecho al agua caliente. Se puso roja, pero no dijo nada más. ¿Y Rodrigo? Rodrigo es amable, ayuda. El sábado jugó fútbol con Miguel y Emiliano en el jardín. Creo que está aprendiendo. También había momentos hermosos. Andrea estaba teniendo problemas con matemáticas. Valeria, que era ingeniera de formación, la ayudó con su tarea sin que nadie se lo pidiera. Gracias, señora Valeria, había dicho Andrea con una sonrisa. Y Valeria, me contó Teresa, se puso a llorar después, porque por primera vez en meses alguien le agradeció algo sinceramente. Los niños, por supuesto, eran la parte fácil de toda esta ecuación. Sofía tenía una nueva mejor amiga. Emiliano tenía un hermano mayor que lo enseñaba trucos en bicicleta. Y ambos, en su inocencia infantil, estaban reconstruyendo puentes que los adultos habían quemado. Un domingo, un mes después de la mudanza, Rodrigo me invitó a comer. En la casa, dijo. Teresa está haciendo mole, dice que es tu favorito. Dudé. ¿Mamá? Suplicó Rodrigo. Por favor, los niños te extrañan. Y yo necesito que veas que estoy intentando. Fui. Entré a esa casa con el corazón latiendo fuerte. No había estado ahí desde la noche que me fui. Todo se veía igual, pero diferente. Había dibujos de Andrea en el refrigerador, una bicicleta de Miguel en el porche, voces, risas, vida. ¡Abuela! Sofía corrió a abrazarme. ¡Viniste! Emiliano me abrazó también, más alto de lo que recordaba. Te extrañé, Abú. Teresa me recibió con un abrazo. Pasa, Beatriz, tu casa, tu mesa. Valeria estaba en la cocina. Me vio y se limpió las manos en el delantal nerviosamente. Beatriz, dijo, gracias por venir. Gracias por invitarme. Nos miramos. 2 mujeres que habían estado en guerra. 2 mujeres que todavía no eran amigas, pero que estaban aprendiendo a coexistir. El mole huele delicioso, dije. Teresa me enseñó su receta, admitió Valeria. Es mejor que el mío. Era la primera vez que la escuchaba admitir que alguien hacía algo mejor que ella. Nos sentamos todos a comer, 11 personas alrededor de una mesa. Miguel contó un chiste. Andrea cantó una canción que aprendió en la escuela. Emiliano presumió sus calificaciones. Sofía mostró un dibujo que hizo de su nueva familia grande.
En el dibujo estábamos todos: Teresa, sus hijos, Rodrigo, Valeria, los niños. Y yo, en el centro, con una corona dibujada en la cabeza. «Eres la reina abuela», explicó Sofía, «porque tú hiciste que todos estuviéramos juntos». Me quebré. Lloré frente a todos. Rodrigo me agarró la mano. «Gracias, mamá, por no rendirte con nosotros». «Gracias a ti», susurré, «por finalmente volver a verme». Después de la comida, Valeria me pidió hablar a solas. Salimos al pequeño jardín trasero, el mismo donde yo solía tender la ropa. «Beatriz», comenzó, con voz temblorosa, «sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te hice daño de formas imperdonables, pero quiero que sepas que estoy en terapia, individual, trabajando mis inseguridades, mi necesidad de control, todo. Me da gusto», dije sinceramente. «Teresa me está enseñando mucho», continuó, «sobre humildad, sobre gratitud. Ella perdió a su esposo, perdió su casa, y aún así sonríe todos los días, agradece lo que tiene. Y yo tenía todo, y no dejaba de quejarme». Se limpió una lágrima. «No te pido que me perdones, solo te pido que me dejes intentar ser mejor, que veas que estoy tratando». La miré. Esta mujer que me había hecho invisible, que planeó deshacerse de mí, que me humilló durante 3 años, pero también vi a una mujer rota tratando de rearmarse. «El perdón», le dije, «no se pide, se gana, con acciones, con tiempo, con cambio real. Lo sé, y yo estoy dispuesta a ver si puedes lograrlo». Su rostro se iluminó con esperanza. «¿De verdad?» «De verdad. Pero Valeria, si vuelves a tratar mal a alguien en esa casa, si vuelves a ser la persona cruel que fuiste conmigo, este acuerdo se termina. ¿Entendido?» «Entendido». 6 meses después, en octubre, las cosas habían cambiado drásticamente. Rodrigo y yo teníamos una relación reconstruida. No era perfecta, pero era real, honesta. Nos veíamos 2 veces por semana, hablábamos por teléfono. Él me preguntaba mi opinión de verdad, no solo de cortesía. Valeria había mejorado, mucho. Seguía siendo orgullosa, pero había aprendido a contenerse, a agradecer, a compartir. Un día me llamó. «Beatriz, ¿podríamos tomar un café? Solo nosotras 2». Acepté, curiosa. Nos encontramos en un Starbucks neutral. «Quiero ofrecerte algo», dijo Valeria, sacando papeles de su bolsa. «He estado ahorrando y hablé con el banco. Puedo conseguir un préstamo». Deslizó los papeles hacia mí. «Quiero comprarte tu 60% de la casa, en 5 años, con pagos mensuales de 23,000 pesos. Está todo calculado aquí, con intereses justos». Me quedé en silencio, leyendo. «¿Por qué?», pregunté. «Porque es lo correcto», dijo simplemente. «Es tu casa, tu inversión, tu sacrificio. Y nosotros hemos estado viviendo de tu generosidad demasiado tiempo. Pensé que querías quedarte con la casa gratis», dije con una sonrisa irónica. «La Valeria de hace 1 año lo quería», admitió. «La Valeria de hoy quiere ganarse las cosas, quiere pagar lo que debe, quiere dormir sin culpa». Miré los números. Era una oferta justa, muy justa. ¿Y Teresa y sus hijos? Les ofrecimos quedarse como nuestros inquilinos oficiales si tú aceptas vender. Con un contrato real, renta justa. Ellos aceptaron. Los niños son inseparables. Y Teresa se volvió mi amiga, mi conciencia externa. Sonreí. «Está bien», dije. «Acepto». Valeria exhaló, aliviada. «Gracias por darme esta oportunidad. Por no destruirnos cuando pudiste hacerlo. No gano nada destruyéndote, Valeria. Gano viendo a mi familia sanar». Hoy, 1 año y 3 meses después de aquella noche donde me fui con mi maleta, estoy sentada en mi pequeño departamento rentado en el centro de Coyoacán. Tengo 69 años. Doy clases de tejido los martes y jueves en el centro comunitario. Voy a terapia 1 vez al mes para mí misma.
Salgo a caminar con Lupita todas las mañanas. Rodrigo viene a visitarme cada domingo. A veces trae a los niños. A veces viene solo y cocinamos juntos como cuando era niño. Valeria me manda mensajes de vez en cuando. Fotos de los niños, recetas que probó, pequeños gestos que muestran que está intentando. Teresa y yo somos amigas cercanas. Sus hijos me dicen tía Betty. Y los 8,500 pesos de renta que recibo cada mes, más los 23,000 del plan de pagos de Valeria, me permiten vivir con dignidad, con independencia, con paz. ¿Recuperé a mi familia? No del todo. Algunas heridas dejaron cicatrices permanentes, pero recuperé algo más importante. Me recuperé a mí misma. Recuperé mi nombre, mi voz, mi derecho a ser tratada con respeto, y aprendí que a veces el amor más importante no es el que das, es el que te das a ti misma. La semana pasada, Sofía me regaló un dibujo nuevo. Era yo, parada frente a una casa, con una maleta en la mano y una sonrisa en la cara. Debajo escribió con letras desparejas: mi abuela Beatriz, la mujer más valiente que conozco, porque supo irse cuando necesitaba hacerlo y volver cuando estaba lista. Lo tengo enmarcado en mi sala, porque esa niña de 7 años entendió lo que muchos adultos nunca entienden, que quedarte donde te lastiman no es amor, es costumbre, y romper esa costumbre, aunque duela, aunque asuste, aunque te haga sentir egoísta, es el acto más amoroso que puedes hacer por ti misma. Hoy duermo tranquila. En mi cama, en mi espacio, en mi vida, y cuando me miro al espejo, finalmente veo lo que estuve buscando durante 3 años. Una mujer visible, una mujer valiosa, una mujer libre. Es domingo por la tarde. Estoy en el parque de Coyoacán con Emiliano y Sofía. Compramos helados de esquite y nos sentamos bajo un árbol. «Abú», dice Emiliano, ahora de 11 años y con voz que empieza a cambiar, «¿te arrepientes de haberte ido aquella noche?» «Nunca», respondo sin dudar. «¿Ni un poquito?» «Ni un poquito, porque irme me salvó. Me recordó quién era yo antes de volverme invisible». Sofía, con helado en la nariz, pregunta: «¿Y ahora eres feliz?» La cargo en mi regazo, aunque está grande. Ahora soy feliz, porque estoy donde elijo estar, no donde me toleran. Rodrigo aparece con café para mí. Se sienta a mi lado. «Los niños me preguntaron si podemos hacer esto cada domingo», dice. «Parque, helados, tiempo con la abuela». «Me encantaría». Mi hijo sonríe. Esa sonrisa sincera que no veía hace años. «Mamá, sé que lo digo mucho, pero gracias por no rendirte con nosotros, por enseñarnos la lección más dura que necesitábamos». «De nada, hijo». ¿Sabes qué me dijo mi terapeuta la semana pasada? ¿Qué? Que lo que hiciste no fue venganza, fue justicia restaurativa, porque nos hiciste enfrentar las consecuencias sin destruirnos. Nos diste la oportunidad de cambiar. Tu terapeuta es sabia. Nos quedamos ahí, bajo ese árbol, viendo a los niños correr. Y pienso en todas las mujeres que me escribieron después de mi publicación en Facebook. Las que encontraron valor para irse, las que pusieron límites, las que recuperaron su dignidad. Y entiendo que mi historia nunca fue solo mía. Fue de todas nosotras, las invisibles, las explotadas, las que dieron todo esperando migajas de respeto a cambio, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten. Y yo, Beatriz Socorro Mendoza, viuda de Torres, de 69 años, recuperé mi alma, y eso nadie me lo volverá a robar. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el valor propio, o si conoces a alguien que necesita escucharla, déjame tu comentario. Cuéntame desde dónde me estás viendo, y si alguna vez tuviste que elegir entre quedarte donde te lastiman o irte para salvarte. Dale like si esta historia te recordó que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Y suscríbete al canal,
porque aquí seguiremos compartiendo historias de vida real, de mujeres y hombres valientes que eligieron respetarse a sí mismos. Porque al final del día, la lección más importante es esta: el amor que no incluye respeto no es amor, es costumbre. Y las costumbres que te lastiman están hechas para romperse. Fin.